Buenos días, mi nombre es Pedro López Ramírez. Me toca exponer lo que es la unidad 3. Vamos a hablar de lo que es la fundición de colada, alto vacío, centrífuga y precisión. 3.2, que es formado mecánico, forjado, prensado, estirado, desellado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. El 3.3, que es desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. 3.1, alto colado, fundición colada al alto vacío, centrífuga y precisión. La fundición, la realización de este proceso empieza lógicamente con el molde. La cavidad de este debe diseñarse de forma y tamaño ligeramente sobredimensionado. Esto permitirá la contracción del metal durante la solidificación y enfriamiento. Cada metal sufre diferente porcentaje de contracción, por lo tanto, si la presión dimensional es crítica, la cavidad debe diseñarse para el metal particular que se va a fundir. Los moldes se hacen de varios materiales que incluyen arena, yeso, cerámica y metal. Existen dos tipos de hierro colado o fundición: la fundición gris y la fundición blanca, cuyo nombre lo recibe por el color característico en la estructura de la pieza colada. La fundición gris es excelente para obtener piezas complicadas de maquinaria, pues es muy fluido cuando se haya fundido y llega con bastante facilidad a todas las partes del molde. Además de ser maquinable, es duro y frágil. La fundición blanca es muy frágil, es más frágil que la fundición gris. Se emplea principalmente para obtener el hierro moleable, el cual se obtiene reconociendo la función blanca y revirtiéndola en un hierro más dúctil y tenaz. El colado al alto vacío, también conocido como proceso V, utiliza un molde de arena como se mantiene unido por medio de una presión de vacío en lugar de emplear un aglutinante químico. Una de sus ventajas es la recuperación de arena, y una desventaja es que es un proceso relativamente lento y no se adapta con facilidad a la mecanización. Las principales aplicaciones: es usada para fabricar piezas pequeñas o muy grandes, puede utilizarse para materiales metálicos y no metálicos, y la uniformidad con las propiedades del metal a utilizar. La fundición centrífuga es el proceso de hacer girar un molde mientras se solidifica el metal, utilizando así la fuerza centrífuga para acomodar el metal en el molde. Se obtienen mayores detalles sobre la superficie de la pieza y la estructura densa del metal adquiere propiedades físicas superiores. Lo que es 3.2, formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. El formado mecánico, la deformación es únicamente uno de los diversos procesos que pueden usarse para obtener formas intermedias o finales en un metal. Las máquinas, aparatos, herramientas y diversos artículos mecánicos están formados por muchas piezas unidas, tales como pernos, armazones, ruedas, engranes, tornillos, etc. Todas esas piezas obtienen su forma mediante diferentes procesos mecánicos. Procesos de conformado: la fundición, forja, estirado, laminado, corte de barras y planchas, y por sobre todo mediante arranque de virutas. El forjado. El proceso de forjado fue el primero de los procesos del tipo de compresión indirecta y es probablemente el método más antiguo de formado de metales. Involucra la aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de fluencia del metal. En este proceso de formado se comprime el metal entre dos dados para que se tome la forma deseada. El prensado. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco y dar al producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas
son los ejemplos más comunes. El estirado, este es esencialmente un proceso para la producción de formas de hojas de metal. Las hojas se estiran sobre las formas conformadas en donde se deforman plásticamente para asumir los perfiles requeridos. Es un proceso de trabajo en frío y generalmente el menos usado de todos los procesos de trabajo. El cizallado, el corte de metal implica su sostenimiento, es un esfuerzo de corte superior a su resistencia límite entre filos cortantes adyacentes. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos si son mayores a 90 grados, cerrados si son menores a 90 grados o rectos. La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal se trabaja. El metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Ejemplos de este proceso son secciones huecas como tubos. El embutido, la embutición es un proceso tecnológico que consiste en la obtención de piezas huecas con forma de recipiente a partir de chapas metálicas. Este proceso permite obtener piezas de formas muy diversas en una técnica de gran aplicación en todos los campos de la industria. El troquelado. El proceso de troquelado se define al conjunto de operaciones con las cuales, sin producir viruta, sometemos una lámina plana a ciertas transformaciones a fin de obtener una pieza de forma geométrica propia. El 3.3, que es el desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. El mecanizado por arranque de viruta es un proceso de mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por la fundición, forja, laminado o polvorimetalurgia. El nombre de esta técnica se debe a que el metal es arrancado o cortado con una herramienta, dando lugar a un desprendimiento o viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos de cuchillos que separan la viruta de la pieza en cada pasada. Las virutas se diferencian entre sí dependiendo de la herramienta con que se está mecanizando. Las máquinas CNC son el torno de control numérico o torno CNC. Se refiere a una máquina herramienta del tipo torno que se utiliza para mecanizar piezas de revolución mediante un software de computadora que utiliza datos alfanuméricos siguiendo los ejes cartesianos X, Y y Z. Se utiliza para la producción en cantidades y con precisión porque la computadora que lleva incorporada control para la ejecución de la pieza. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.